Bienvenidos de nueva cuenta al Androide en Arkham. Como siempre, yo soy Chimi. Yo soy Necro. Y el día de hoy les vamos a hablar de un tema en particular, dándole seguimiento a nuestro podcast pasado. Y en esta ocasión les vamos a hablar de Attack on Titan. Este podcast y el que sigue de este mes van a ser de anime. Ya les diremos de cuál será el que sigue en nuestras redes. Pero hoy vamos a hablar de este tema tan popular que es Attack on Titan y que creo que toca muchos temas tanto psicológicos como políticos como criminales, de situaciones que no hemos tocado y que me gustaría platicar hoy aquí con Necro. Y antes de que empecemos, Necro, ¿tienes algo que comentar? Pues como dices, tal vez aparentemente no es así como que muy obvio. Digo, Attack on Titan trata de unos sujetos que luchan literalmente contra titanes, entonces a lo mejor puede resultar medio difícil de ver la conexión con el crimen y con la psicología, pero pues si están familiarizados con la serie y sobre todo con los eventos conforme se va desarrollando la trama, pues van a saber que tiene como que más sentido. Entonces, como la advertencia de que va a estar demasiado lleno de spoilers, porque vamos a tratar cosas de la última temporada, prácticamente ya del final de todo esto. Ok, entonces están advertidos si no han terminado de ver el anime, que es de lo que más vamos a hablar ahorita. Yo creo que no vamos a llegar tan a fondo del manga, aunque ya no le falta mucho de estar despegado del anime. Yo creo que con que hagamos el corte del episodio que sale este fin de semana, es hasta ahí donde nos vamos a quedar. Si no han leído más el manga o están al corriente con el anime, no se espanten de que vayamos a hacer spoilers. Hay un montón de temas aquí que podemos tocar, pero si nos vamos un poquito en orden cronológico, pues lo primero que tenemos que hablar es de Eren, de Mikasa y de Armin. Son tres perfiles psicológicos y de Mikasa y de Armin no hay mucho desarrollo de personaje más allá de estar pegado siempre a Eren y de cómo se dejaron influenciar en un montón de cosas con las que a lo mejor no estaban de acuerdo, y por andar siguiendo a Eren se descarriló todo, como pudimos ver en los últimos episodios. En el que me quiero concentrar es en Eren, porque más allá de ser el protagonista, siento que es el personaje que ha tenido más desarrollo, pues del morrito que vemos de los primeros episodios a lo que se terminó convirtiendo ya en el último episodio del arco de esta semana, bueno, de la semana pasada. Eren como tal, yo no, bueno, ahorita a lo mejor sí, yo no lo veo como trastornado o con un trastorno psicológico marcado o comportamiento criminal de decir pues está matando por violencia, le gusta incendiar cosas, todo. La circunstancia sociocultural lo ha orillado a descarrilarse un poquito y a tomar decisiones de moral dudosa, pero eso es lo que quería platicar contigo. O sea, ¿qué me puedes decir tú del perfil de Eren que se ha visto orillado a cometer crímenes por unas circunstancias de guerra y no tanto por un contexto sociocultural normal? Estas circunstancias, por fortuna, ahorita ya no las vemos de nuestro lado del continente, aunque siguen pasando, bueno, no de la misma medida, ¿no? De ataques de conquistas, de que todo el tiempo están en guerra, de que son niños de guerra y todas esas cosas. Pero ¿qué me puedes decir del perfil de Eren y cómo es que psicológico y criminalmente ha cambiado y desarrolladose a través de la trama? Ok, pues es bastante amplio porque, pues primero que nada, Eren, igual que Armin y Mikasa, pues desde que son niños tienen un evento traumático muy grande, que pues es el ataque de los titanes, cuando destruyen una muralla y los titanes pues prácticamente se comen a gran parte de la población, ¿no? Eren ve cómo se comen a su mamá enfrente de él, literal. Mikasa desde que era niña pues ya no tenía papás, entonces por eso siempre estaba con Eren. Y de Armin no me acuerdo, pero supongo que también no tenía papás, porque no recuerdo haber visto al papá o a la mamá de Armin. Pero entonces son circunstancias bastante similares. Los tres, en general, todos los habitantes de Attack on Titan, de Paradis se llama, la isla, viven en una situación constante de peligro. Entonces yo creo que eso es lo que define mucho la dinámica de estos personajes. No es como dices, nosotros a lo mejor no vivimos diariamente con el temor de que hoy nos pueden atacar o que puede ser nuestro último día. En Paradis sí, porque en cualquier momento un titán podía traspasar las murallas, matarlos, eliminar todo lo que tenían. Entonces creo que ese es el primer punto clave, un constante peligro. Creo que lo hablamos en otro podcast.
el instinto de supervivencia en nosotros ya está como menguado precisamente por esta comodidad, por esta modernidad, pero en lo que vemos en Attack on Titan no, son personas que siempre se encuentran alertas, siempre se encuentran agresivos incluso por la misma supervivencia. Entonces creo que eso también es un factor que va a determinar bastante lo que los personajes hacen, una agresividad más allá de lo normal debido a la supervivencia y al peligro constante con el que se encuentran. Otro factor es el pasado de Eren. Eren cuando es chico no sabe bien, pero sí nota que su papá está como inmiscuido en algún proyecto secreto ahí medio chueco, y conforme crece pues se da cuenta que su papá experimentó con él, tenía ciertas modificaciones relacionadas con la historia de los titanes. Entonces Eren tenía un misterio con su padre por resolver, constante sensación de peligro, está alterado genéticamente, y pues también está el hecho de la limitación de Paradis. Vive en un lugar enmurallado. Psicológicamente no es lo mismo vivir en un lugar que eres libre que en un lugar rodeado de murallas. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona está en la cárcel o cuando ahorita en cuarentena, por ejemplo, que estamos encerrados. Obviamente el saber que estoy encerrado, que estoy confinado, que estoy limitado en mi espacio temporal, que estoy limitado en mi ubicación espacial, eso es lo que quería decir. ¿Qué? Tiene un efecto psicológico en la persona, y también es lo que motiva a Eren. Eren, antes de saber todo el rollo de los titanes, lo que quiere es saber qué hay más allá de las murallas. Para eso se une al cuerpo de investigación, porque él no está contento con pues las limitaciones que tiene. A la mayoría de gente de Paradis le dicen: la vida en las murallas es todo lo que hay, allá afuera no hay nada. Pero Eren no se conforma con eso y siempre quiere salir, quiere averiguar qué más hay, qué hay más allá de las murallas. Entonces creo que esos son como los factores que definen sobre todo a la personalidad de Eren: su papá, los experimentos que hicieron con él, ver cómo mataron a su mamá, la sensación de peligro y estar enmurallado. Creo que todo eso como que da la combinación perfecta para que Eren sea la persona que acaba siendo. Y la sensación de peligro constante, porque incluso después de que salen de la muralla María, se dan cuenta que la situación, bueno, como en todos estos animes, se dan cuenta que los monstruos no son en realidad los malos, y los que en realidad son los monstruos son las personas, porque no solo es lidiar con todo eso, es lidiar con todas las personas que están en la misma circunstancia, que reaccionan de manera diferente ante las mismas circunstancias. Y tenemos como los tres aspectos. La mitad del espectro es Eren. Eren no está ni tan espantado todo el tiempo como Armin, ni está tan como desconectado de la realidad y centrado como Mikasa. En los tres el sentimiento es válido, porque los tres están reaccionando a las circunstancias externas de manera diferente. Mikasa sabe que tiene que mantener el centro porque Eren necesita como la estabilidad para todo el desmadre que está haciendo, y Armin está ahí de peso muerto. Por eso no te acuerdas de nada de lo que le pasa a Armin, porque Armin no importa hasta que se inyecta al titán colosal. Pero no vamos a hablar ahorita de detalles de la trama. No solo es la circunstancia individual de Eren, es la circunstancia colectiva de un grupo de personas que en realidad están en un campo de concentración. Ellos piensan que están viviendo una vida normal, pero la verdad es que una parte de la sociedad los segregó, los mandó a un enclaustro más allá de su voluntad, y están en una circunstancia de terror donde todo el tiempo saben que pues se pueden morir en cualquier momento por el ataque de un titán. Puesto así, es una como alegoría fantástica del tipo de confinamiento y de las personas que están en una situación de terror diario por un conflicto de guerra. Que ese es el otro tema al que me voy a pasar ahorita. Aparte de los factores que ya mencionaste, siento que el saber que estás en guerra y que hay un contexto político le añade otro peso a esa clase de circunstancias, porque la realidad les pega diferente cuando ellos se enteran que están inmiscuidos en un pleito que no es de ellos, que ellos van a tener que resolver, y que se fueron enterando gradualmente de que las cosas no eran como ellos lo pensaban. ¿Qué efecto puede tener en un criminal? Por ejemplo, ya habíamos hablado anteriormente de que no sabía que era su mamá, Ted Bundy. Entonces, a lo mejor ahí estuvo un poquito más como drástico, pero ¿cómo es que irse enterando gradualmente de que su realidad no era la que ellos pensaban, que les puede afectar psicológicamente? También lo mencionamos un poco en la transmisión cuando hablábamos Andy y yo de que cómo cambias a un adulto que ya tiene como sus ideales y sus creencias bien cimentadas, y creo que pasa exactamente lo mismo acá. Nosotros tenemos un sentido de realidad, entendemos
cómo son las cosas a nuestro alrededor, cómo funciona la sociedad, la política, la economía, etcétera. Entonces lo tenemos arraigado y forma parte de nuestra persona. Si algo llegara a cambiar por completo todo esto que nosotros creíamos que era de una forma y resulta ser de otra, pues prácticamente tendríamos una crisis existencial bastante grande que nos afectaría muy diferente a cada uno de nosotros. Y pues sí son como las respuestas. Por ejemplo, hay una respuesta psicótica, es decir, desconectarte por completo, que pierdas noción de lo que es real y de lo que no es real. Tal vez agredir o violentar a personas sin importar quién son, porque te desconectas por completo. Otra respuesta más centrada sería la resiliencia, adaptarme a este nuevo cambio, que es lo que hacen, por ejemplo, mi casa. Como dices, mi casa siempre está como que muy... Porque mi casa pues tiene motivaciones como que muy diferentes, pero ese es otro aspecto. A mi casa no le afecta tanto que su realidad cambie por completo porque su objetivo sigue siendo el mismo. A mi casa no le importa ni la política ni la economía. Mi casa es leal a Eren. Ella, con estar cerca de Eren, con poder ayudarlo, con poder protegerlo, como que no le importa tanto todas estas implicaciones políticas, por eso a mi casa no le impacta tanto. Y también hay otras como la negación. Hay personas que tal vez se enteran que todo lo que creían es diferente, pero lo niegan por completo y siguen viviendo como si nada, que es lo que pasa con la mayoría de los que están en Paradis. Digo, vemos que sí, el grupo de investigación y algunos militares ya van fuera de la isla, pero otras personas siguen su vida como de manera natural. Entonces sí cambia entre persona y persona la reacción que tendría y la reacción que tienen, sobre todo en el anime, al cambio total de paradigma que sufren estos. Y ahora vamos a pasar con la parte central de este podcast, que es el crimen. Yo no los veo a ellos como delincuentes, pero sí como criminales. Pero es un... O sea, se regresan a los instintos primarios, donde ellos están peleando una guerra que ni es de ellos, pero para salir de la circunstancia en la que están, se vieron involucrados por un tercero, que fue el papá de Eren. Al momento de involucrarlo con la experimentación, lo estaba involucrando directamente con la guerra, y lo estaba metiendo en un pedo que ni era de él, porque sabía que en algún momento los que estaban afuera de Paradis iban a regresar por el titán... Siempre se me olvida, el primigenio. ¿Sí se llama primigenio? Sí. Porque en el anime le dicen diferente. Sí, el titán... del reino o algo, una mamada así. Entonces, entre el manga y el anime y las traducciones pedorras, pero bueno, desde el momento en el que experimentaron con Eren, él ya estaba metido en una guerra que ni era de él y que iba a tener que pelear o se iba a tener que morir. Y es lo que pasa, pues prácticamente antes de todo el time jump. Eren no quería entrar, no tenía las aptitudes para entrar al equipo de investigación, siempre se andaba quedando corto, tenía que andar dando más, psicológicamente no estaba preparado para ir a la guerra, y al final de cuentas toda la circunstancia lo termina preparando para cometer crímenes de guerra, que es a esa parte a la que voy. Eren se convirtió en un criminal por circunstancias políticas, que es diferente de los que hemos hablado anteriormente, que es, pues no sé, que por pasión, por alguna clase de daño físico, es un criminal circunstancial. Y creo que no habíamos tocado ese tema de la política, pero bueno, los criminales de guerra, ¿qué clasificación tienen dentro de tu área? ¿Y qué afectación puede tener? Bueno, estoy seguro y conozco un montón, pero, o sea, tú que eres el experto, cuéntanos de las afectaciones que puede tener para una persona que se convierte en un criminal involuntariamente por una circunstancia así o por cualquier otra. Efectivamente, no habíamos tocado de algo tan macrocriminal, por decirlo de alguna forma, porque la política pues es bastante compleja, ¿no? Involucra la sociedad, el contexto, historia, tradiciones, intereses, economía. Entonces es uno de los factores como que más complejos, y es por eso que es tan vago en la actualidad. Digo, los crímenes de guerra no se persiguen de la misma manera que los crímenes normales. Hay toda una jurisdicción especial para ellos porque no son tan simples, dependen de muchas cosas ajenas a nosotros, como convenios entre países, tratados, convenciones, etcétera. Entonces es de lo más complejo que podemos tratar. En cuanto a motivación, como dices muy bien, no es un delincuente, pero sí es un criminal. Entonces eso, la ley, ¿cómo lo resolvería? Prácticamente no habría castigo para esta persona, pero pues sí hay afecciones, como bien mencionas, y que pues sí son cosas que vemos en la realidad. Obviamente ahorita en los últimos episodios, Eren pues se convierte en titán y mata a muchísimas personas. E incluso mata a personas inocentes, ¿no? Personas que, igual que él al principio, no estaban involucradas. Había niños, había comerciantes, había personas que no tenían nada que ver, que tal vez ni siquiera saben lo que está pasando, y murieron. Entonces a Eren
lo que le va a pasar eventualmente, si sobrevive, van a ser dos cosas. O se va a alejar por completamente del hecho que hizo, o va a exteriorizar la culpa del hecho que realizó. Como que hay de dos formas. La primera es alejarse por completo de lo que hizo, prácticamente deshumanizar a sus víctimas. Puede que tome una postura de fueron daños colaterales, fue un medio necesario para un fin, o puede llegar al completo extremo contrario, que después de que pase el tiempo se dé cuenta de lo que hizo y la gravedad de sus actos lo ataque y se manifieste en él de alguna forma: ansiedad, culpa, estrés, depresión, etc. Entonces yo creo que esos serían los efectos que Eren podría tener si de alguna manera sobrevive todo lo que estamos viendo ahorita, más allá del conflicto político. Otra de las cosas que estamos viendo ahorita en la última temporada es que prácticamente todos ellos fueron privados de su niñez. Se dedicaron todo el tiempo a un entrenamiento militar, y aunque ellos ya son adultos en la última temporada, siguen siendo niños. Pues la reacción que tienen cuando pues, muere el personaje de la última temporada. No voy a decir nombres porque no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, ya me acordé, como la luchadora de la WWE. Entonces creo que eso lo disminuye. Pero, o sea, las reacciones, Armin sigue siendo negativo hacia todo lo de la guerra. Él hizo lo que hizo pues porque era el plan y lo tenían que hacer. Pues todos ellos son personas que están en una situación de matar o morir, es fight or flight, que en la que no hubo alguien que directamente los radicalizó, pero ellos sabían que si no se convertían en soldados, pues no iban a poder tener el futuro que ellos querían. Entonces ellos prácticamente no tuvieron opción de escoger ese futuro sin tener una repercusión. O sea, porque no es como si le dices a alguien, pues vas a la guerra y pues a lo mejor tienes una pensión, van a cuidar a tu familia, esto, pero si no vas tampoco pasa nada, ¿no? Ellos estaban en una posición de que sabían que si no hacían nada después se iban a sentir culpables, socialmente les iban a reclamar, y todas estas circunstancias. Como siempre, pues, la sección de la niñez, aquí tenemos ejemplos de sobra, donde tenemos 30 personajes y a lo mejor más que ni conocemos de todos los nuevos que salieron en las últimas temporadas, que son niños militares que se pasaron toda su niñez preparándose para un acto de guerra y para andar matando y todo eso. ¿Qué afectación tiene? Por ejemplo, hablábamos de los niños que radicaliza el crimen organizado anteriormente, pero esta es una circunstancia un poquito diferente, pero me imagino que es el mismo efecto de quitarle a alguien su niñez para trasladarlo a un contexto violento. En este caso, ¿qué nos puedes decir? Tienes un muy buen punto en ese aspecto. Efectivamente, desde que son niños viven trauma, viven violencia, se quedan sin padres, y prácticamente desde que pasa esto se empiezan a meter al ejército, a ser entrenados, capacitados, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los seres humanos tenemos etapas del desarrollo, ¿no? Como bien mencionas, la niñez, juventud, adultez y vejez, a grandes rasgos. Algunos dicen más, algunos dicen menos, pero pues a grandes rasgos. Esto no solo es biológico, porque es como lo más obvio. Nuestras funciones biológicas son diferentes cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos y cuando somos viejos, pero psicológicamente también tienen una función y necesitamos como un proceso. Necesitamos ir primero a la niñez, luego a la adolescencia, luego a la adultez y luego a la vejez. No tendría sentido si fuéramos niños, luego adultos, luego viejos y luego nos regresáramos a la adolescencia, porque es el orden que necesita nuestra mente como para irse acomodando. También lo hablaba Sandra con la plasticidad cerebral, el hecho de que cuando somos niños vamos absorbiendo información, conforme vamos desarrollándonos vamos cimentando esa información, vamos desechando alguna, vamos reforzando otra. Entonces las etapas del desarrollo son un proceso que nos definen como personas. Psicológicamente, los personajes de Attack on Titan prácticamente se saltan la niñez, la adolescencia y quedan hasta la adultez. Entonces están enfrentándose a situaciones que no tienen las herramientas para lidiar con ello. Entonces por eso vemos comportamientos, como lo dices en el último episodio, que parecen de niños porque prácticamente son niños técnicamente todavía, y pues todavía no saben lidiar con muchísimas cosas que se están enfrentando día a día porque no pasaron por estas etapas bien definidas. Prácticamente no están bien conformados psicológicamente, y es lo que vemos por ejemplo en Reiner. Lo vemos ahorita dudoso porque al principio estaba convencido de que lo mandaban a Paradis para hacer una tarea para eliminar monstruos, demonios.
pero ya que estuvo ahí se empezó a dar cuenta de que no todas las personas eran demonios, entonces como que Reiner se sacó mucho de balance precisamente por esto. Él todavía no estaba capacitado para entender qué es lo que estaba pasando en la situación a lo que lo mandaron, y entonces por eso a Reiner lo vemos tan desequilibrado en cuanto a lo que ve, por ejemplo, con Falco y con Gaby, que no quiere que... Son niños, reconoce su deber que la política les dice, pero también se ve a él mismo reflejado en ellos y no quiere que pasen lo que él pasó, porque la pasó mal a fin de cuentas, ¿no? Desde que llegó, vio cómo se comían a uno de sus compañeros, no supieron qué hacer, se internaron, pasaron muchos años ahí. Entonces creo que Reiner es un buen ejemplo de cómo no está bien conformada su persona, y a pesar de que es un adulto, todavía no sabe lidiar con muchas situaciones que la situación avienta hacia su dirección. Y qué bueno que traes este tema. A mi parecer, Reiner es el mejor personaje de Attack on Titan, porque es el que refleja todos los lados y es el que se ve más jodido por todas las circunstancias. A él lo escogen por una situación ajena a él lo mandan a Paradis porque el otro habló mal de su hermano porque no quería que su hermano fuera a la guerra. Entonces agarran al niño más meco para mandarlo a una acción en donde lo primero que hace es que se congela y matan a uno de sus amigos por eso. Llega con la intención de matar a gente inocente que no conoce. Conoce a la gente y ve que no son monstruos, entonces tiene como la crisis de identidad. Pero de cualquier forma tienen que atacar porque él sabe que si no lo hace no está cumpliendo con su responsabilidad del otro lado de la muralla. Y cuando regresa tiene una crisis bien cañona donde ve a los niños radicalizándolos para volverlos militares y pasando otra vez por lo que él pasó. Y es más duro ahí porque ahí los niños sí saben a lo que van, sí saben a la guerra. Ellos están trabajando para ver quién es el que hereda el titán colosal. Aunque sigue estando igual de jodido, no me parece igual que del lado de Paradis, porque ellos están entrenando para meter las manos y los otros están entrenando para irse de manos. O sea, ellos ya saben a lo que van. Y eso nos lleva a los niños, que a todos nos caen mal, pero ahorita los vamos a justificar. Antes de pasarme a los niños, sí, y Reiner se quiebra en el momento de que ve a Eren. Él se quiere morir, él sabe que hizo mal, él ha estado años suprimiendo, pues andar aguantando a la familia que le dice que él era un héroe, que era el titán acorazado, que él se encargó de los de Paradis, que él fue el que trajo la información. O sea, todo el mundo lo trata como héroe. Y Reiner sabe que él es un criminal de guerra, que mató gente, que causó destrozos, que le arruinó la vida a un montón de gente con una misión que ni era de él. Entonces, eso es lo que yo te iba a preguntar. Una cosa es matar por asaltar a alguien, una cosa es matar por pasión, una cosa es matar en una circunstancia donde a lo mejor no hay alguna clase de control por alguna disociación o algo así. Pero ¿cómo es matar porque alguien te dé una orden a alguien que sabes que es inocente? Ellos están cometiendo crímenes. Ellos mataron un montón de gente de la misma manera que en el último episodio, cuando Eren se transformó y se vino todo para abajo, mató un montón de gente inocente. Y aunque él sí iba ahí un poquito más preparado, entre comillas, por decirlo de alguna forma, porque él sabía que se tenía que hacer el daño colateral, Reiner llegó siendo un niño y cuando se transformaba en el titán acorazado, pues él se peleaba con los demás y mataba gente, pero pues seguía siendo un niño. Él estaba cumpliendo órdenes. Si en niños me parece más jodido, ¿qué está pasando? Pero digo, yo creo que el contexto más cercano que tenemos es Estados Unidos, de gente que pues por aquí cumple la mayoría de edad, por aquí ya los pueden mandar a otro país a andar matando gente. ¿Cómo, para empezar, cuál es la clasificación, pues ahora sí que criminal, de alguien que mata porque lo mandan a la guerra o que comete algún crimen? ¿Y cómo es que esto es diferente a los que hemos narrado en episodios anteriores? Efectivamente llegas al punto central, que creo que es como donde Attack on Titan brilla. Porque, te decía al principio, pues es un anime de titanes, pensamos que es fantasía y nada más, ¿no? Pero conforme fue avanzando, se fue metiendo a temas muy delicados y muy debatibles, como es esto de la guerra, de seguir órdenes, de militarizar y radicalizar personas, niños, etcétera. Entonces creo que, primero que nada, va a ser una respuesta un poco difícil, porque, pues, una cosa es verlo de nuestro lado y otra cosa es verlo desde el lado, no sé, militar. Nosotros, afortunadamente o desafortunadamente, pues no tenemos como que ese background militar que muchas otras personas sí tienen en nuestro país, en Estados Unidos. Y por ejemplo, históricamente lo que vimos en los nazis, que también tiene muchas similitudes y ahorita voy para eso. Entonces es un poco difícil porque nos tenemos que preguntar
¿qué es más importante? ¿Nuestros ideales personales o los ideales de la nación? Hay muchas personas que te van a decir los ideales de la nación. Nosotros tenemos que servir a nuestro país, a nuestro estado, sin importar nosotros como individuos. Y hay otras personas que te van a decir, no, pues lo más importante son nuestros ideales personales, no importa tanto los ideales de la nación. Pero es bastante debatible. Yo pues puedo tener una postura al respecto, pero pues hay personas que están súper metidas con el tema del honor, de la nación. Para no meternos tanto en eso, vamos a hablar de el otro aspecto, que es, me dices muy bien, Reiner, mata personas porque le dieron una orden. Entonces, psicológicamente, eso es un fenómeno que se ha estudiado mucho a lo largo de la humanidad, precisamente por lo que pasó con los nazis, te decía hace rato. Uno de las explicaciones de todas las personas que cometieron actos bajo las órdenes de Hitler es: yo estaba siguiendo una orden, ¿no? Entonces, bastante se ha debatido si en realidad es justificable realizar un acto con esta respuesta: yo estaba siguiendo una orden. También es bastante subjetivo, pero hay experimentos psicológicos que como que han intentado ahondar en este tema. Te me adelantaste, yo iba a hablar de lo mismo. ¿Sí? Quería ver, te quiero preguntar antes para ver si estamos en el mismo canal, porque del experimento de las perillas donde escuchaban gritar a la gente y que eran grabaciones. Ajá, exactamente. Perfecto, cuéntalo. Okay. Muy bien. Sí, Stanley Milgram, que es un psicólogo estadounidense, fue uno de los primeros en en querer estudiar este fenómeno. ¿Qué tanto una persona es capaz de seguir órdenes incluso cuando implican lastimar a otra persona? Stanley Milgram lo que hizo es este experimento donde convocó personas para un experimento, no les decía qué iban a hacer hasta que llegaban. El experimento consistía en que una persona estaba como estudiante y que tenía que resolver unos problemas. A la persona que contrataban era el observador, y cuando veía que cometían un error, tenía que activar un switch o un botón, no me acuerdo, que supuestamente le daba descargas eléctricas a la persona cuando se equivocaba. Y las descargas eléctricas iban como aumentando de intensidad. Las descargas no eran reales, pero sí parecían reales, es decir, había grabaciones que simulaban dolor, que simulaban quejas de la persona que estaba recibiendo estas. Entonces estaba el observador, que era la persona ajena, estaba el estudiante, que era una persona que estaba simulando, que sí sabía lo que estaba pasando, y aparte estaba el experimentador, que era prácticamente la autoridad, la persona que le daba las instrucciones al observador y que lo iba como orientando y sobre todo lo iba ordenando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Algunas personas pues sí se mostraban reacias a esto, pero la persona que les daba las órdenes les seguía diciendo: este es su trabajo, tiene que hacerlo, para eso vino. Y entonces el experimento demostró que la gran mayoría de las personas, simplemente porque alguien se los ordena, sí van a realizar un acto que lastime a otra persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunas personas se preguntaban: ¿quién va a ser el responsable de este dolor que le estoy infligiendo? ¿Yo, que estoy apretando el botón, o usted, que me está dando la orden? Y pues esta persona decía: yo me voy a hacer cargo de la responsabilidad. El hecho de quitarle la responsabilidad a la persona como que la tranquilizaba y la llevaba a apretar el botón ya con menos culpa y con menos miedo a las circunstancias que podrían pasar de daño a esta persona. Sí, yo traía preparada la misma anécdota, a lo mejor no tan preparada como tú, pero sí, ahí es donde vemos que es hasta peligroso, porque lo hemos visto en temas de la policía recientemente, de que es gente que está siguiendo órdenes y que a lo mejor no está muy de acuerdo con lo que está haciendo, pero están recibiendo órdenes de su trabajo, ellos están haciendo cosas y se quitan la responsabilidad echándole la culpa de que pues no es mi trabajo, yo estoy siguiendo órdenes, lo estoy haciendo por la grandeza de los Estados Unidos de Norteamérica, lo estoy haciendo por mi país, es mi honor. Lo mismo cuando se van a la guerra y todo ese relajo. Pero sí, es terrible ver cómo pues, psicológicamente algo tan sencillo como saber que le puedes echar la culpa a alguien más te puede llevar a cometer esa clase de cosas. A lo mejor habría que recontextualizar este experimento, porque quiero yo pensar en el bien de la humanidad y que mucha gente ahorita ya se rehusaría a participar en cosas así, pero no tengo mis expectativas muy altas. Toda esta psicología es bastante compleja, pero regresando al tema de lo de la criminalidad, este ejemplo que nos acabas de dar justifica psicológicamente
entre los extremos de nada más darle descargas a alguien y ir a otro país y matar a la gente que está allá. No solamente eso, pero también hay como circunstancias que lo hacen más probable. Otro ejemplo es, otro proceso que pasa es distanciar al criminal de la víctima. O sea, como crear una brecha entre que son diferentes a uno mismo. El hecho de decir, por ejemplo, en Attack on Titan, a todos los niños que están entrenando, como Gabi y Falco y Reiner y todos ellos, les venden la idea de que los que van a matar no son personas, son demonios, son personas que merecen morir. Entonces ese es otro factor que influye mucho. Les repiten constantemente, no son personas, no tienes que sentir culpa por ellos, son menos que nosotros. Si ellos tuvieran la oportunidad te matarían al instante. Entonces ese es otro fenómeno que pasa y que tristemente también pasa en la realidad. Digo, por ejemplo, en Vietnam y en otros conflictos bélicos, a los militares les decían, no son personas, son salvajes, son personas no evolucionadas, entonces si tú los matas no hay problema porque ellos harían lo mismo contigo. Entonces lo mismo hacían con los judíos. Los nazis decían, los judíos son menos que personas, son menos que animales, entonces estarlos matando es hacerle un bien a la humanidad, no tienes que sentir empatía por ellos porque no son iguales a nosotros. Entonces ese es otro fenómeno que ayuda a todo esto que pasa en las guerras, el despersonalizar a la víctima y el distanciar a la víctima de la humanidad. Ok, y ya llegamos a este punto que todos estábamos esperando, que es el de los nuevos niños de la nueva temporada. Pues 2 de ellos ya fueron carne de cañón, y pues los 2 que importaban, entre comillas, pues ahorita están metidos, ahora sí que literalmente a la mitad del conflicto, que son Gabi y Falco, ¿verdad? A todo mundo nos cae mal Gabi. Y por ahí ya vi un video de YouTube de 1 hora y media de los de Paradise golpeando a Gabi, ¿no? Entonces ha llegado a ese punto. Pero como dices, Gabi está en un punto medio bien raro de la despersonalización. Porque por un lado está Marley, está Eldia y está Paradise. Los de Marley desprecian a los de Eldia desprecian a los de Paradise, porque los de Marley les dijeron que los de Eldia son menos, pero los de Paradise son menos que menos, y que ellos son culpa de su desgracia y todas cosas así. O sea, porque Gabi trae el cerebro lavado, así como dices, de que les dijeron que los de Paradise no eran personas, que eran monstruos, que iban a amenazar su realidad. Y los de Marley todavía le agregaron esto de que pues les están haciendo un favor a los de Eldia al ayudarlos al incluirlos en el conflicto bélico. Y entonces Gabi tiene una óptica bien retorcida donde no se da cuenta, porque es una niña obviamente, que ella le está haciendo lo mismo a la gente de Paradise que los de Marley le están haciendo a ella. Pues dijiste la palabra a la que yo no quería llegar, pero este conflicto que estamos viendo, Attack on Titan, está bien diluido en un conflicto como racial. Pues no diría yo racial, pero como territorial, de decir que están haciendo menos a un grupo y ese grupo está haciendo menos a otro grupo. Entonces esto nos lleva a trasladarlo de este lado, a lo mejor no un poquito al punto que dices como de los nazis, pero sí de crímenes raciales y de odio. Eso criminalmente, ¿cuál es la diferencia entre los que hemos hablado anteriormente y cuáles son las diferencias con los que están influenciados por un factor principal de superioridad moral, social, económico, cultural? Ok, sí, Gabi es un ejemplo muy bueno de que tal vez si la despreciamos y le hacemos memes, pero realmente si nos ponemos a estudiarla, Gabi pues prácticamente no tiene la culpa. Nació en circunstancias completamente de guerra, que a lo mejor ni siquiera entiende ella bien, pero es lo que se le ha mostrado como realidad desde que ella existe. Entonces no tiene forma como de ir en contra de esto, porque pues es como fue criada, es como fue educada, es el contexto en donde nació y es lo que ella acepta como real. Vamos a lo del racismo. También lo mencionamos un poco con Sandra, el hecho de que etiquetamos personas. Los seres humanos somos más complejos que solo nuestra nacionalidad o que solo nuestra ubicación espacial. Por ejemplo, nosotros no somos solo mexicanos, somos personas, somos adultos, somos adolescentes, somos amigos, somos hermanos, somos un montón de cosas. Entonces el racismo es un hecho que sobresimplifica lo que es una persona. Es una forma más fácil de entender la realidad, pero no quiere decir que esté bien.
pero pues es lo que muchas veces se perpetúa por imitación, por costumbre, por imitación, etcétera. Por ejemplo, Gaby está muy chiquita, no puedo, estoy chiquita. Entonces, a ella le dicen Paradis es igual a demonios. Y su mente no puede procesar nada más, no puede procesar. Eren es hijo, Eren es hermano, Eren es amigo, Eren es soldado. Eren es muchas cosas, no solo un demonio. Entonces es como una sobresimplificación que le ayuda a lidiar con la realidad a Gaby. A Gaby le es mucho más fácil decir, ya voy a decir el nombre spoiler. Spoiler, es un demonio, entonces tengo que matarla. No se detiene a pensar que esta persona es muchas más cosas y es mucho más complejo, y es por eso que le es tan fácil actuar. A Gaby vemos como prácticamente no duda en todo lo que hace, porque tiene este proceso mental sobre simplificar, esta persona es mi enemigo y ya. ¿Y qué es lo que vemos en conflictos raciales, en conflictos de guerra, etcétera? Las personas de Estados Unidos ven a un mexicano y mexicano es igual a criminal. Entonces la etiqueta sobresimplifica su forma de entender la realidad y también justifica en su mente los actos que perpetúa en contra de otras razas, y es lo que estamos viendo ahorita muy marcado en Estados Unidos y en hechos de guerra y de conflictos internacionales. Ok, sí, y tampoco quiero que sobresimplifiquemos esto porque pues tenemos el ejemplo de Falco y de Gaby, donde como siempre son un montón de factores lo que definen las acciones que va a tomar cada uno. Porque Falco no tomó la misma postura de Gaby de decir voy a arriesgar a mi vida de enfrentarme con un hombre adulto con un armamento que está colgado en un hilo en un zeppelin y después voy a subirme todo eso y voy a cometer asesinato sabiendo que el Blitz está lleno de un ejército enemigo. ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre Falco y de Gaby? Falco está en la situación en la que es como mini Reiner, y de hecho siento que Reiner le pasó mucho. De hecho, Reiner es el encargado, si no me recuerdo porque todos los güeros ahí me son iguales, de que le dice que él tiene que echarle más ganas para que Gaby no sea la heredera del colosal y no tenga que pasar por todo este desmadre. De Falco, ¿qué nos tienes que contar y cuál es la diferencia con Gaby? Yo creo que vemos dos como proyecciones de un fenómeno diferente. Gaby es tengo que pelear por el honor de mi localidad, pero Gaby lo ve de una forma muy abstracta. No lo hace tanto por pertenencia, lo hace más por un sentimiento abstracto de hacer sentir orgulloso a su nación. Entonces creo que Gaby es más abstracta y por eso es como que más aventada. Y también creo que influye mucho su personalidad. Es muy reaccionaria, es muy impulsiva, entonces creo que eso ayuda a sus actos violentos. Y en cambio Falco también tiene este sentimiento, pero él lo enfoca mucho más en las personas. Es decir, voy a luchar por mi país, pero porque quiero proteger a las personas que conforman mi país. Entonces ambas son formas como de nacionalismo, pero Gaby lo ve de una forma más como abstracta, que solo le importa el honor, el hecho de no me importa morir si muero como soldado o muero como héroe. Y Falco lo ve desde un punto un poco más humano hasta eso. Por eso Falco como que todavía está más centradito, porque él sí está dispuesto a luchar en esta guerra, pero lo hace por beneficio. Como dices, Reiner le dice, si tú quieres ayudar a Gaby tienes que ser mejor que ella para que tú seas el heredero y no muera Gaby y tú te mueras, porque cuando heredan los titanes tienen un tiempo limitado de vida, entonces prácticamente la quiere salvar de pasar todo lo que pasó Reiner. Entonces yo creo que esa es la diferencia, la personalidad de estos niños y cómo se han visto enfocados en este sentimiento de honor hacia la nación, que puede ser bastante similar, pero vemos diferencias en ellos. Y creo que eso simplifica básicamente todo de Attack on Titan. Yo siento que si nos pusiéramos a analizar exclusivamente a cada personaje encontraríamos un montón de situaciones diferentes, desde los niños hasta los adultos. Pero, o sea, lo que yo quiero recalcar es que fundamentalmente ninguno de ellos es malo. Todos los niños, al menos, los que ahorita son niños y los que eran niños que ya no son niños pero que siguen siendo niños, ninguno de ellos es fundamentalmente malo. Aunque nos pueden llegar a caer mal por sus personalidades, no debemos de tener como algún
digo, yo sé que es una caricatura, ¿no? Y que no está pasando, pero por ahí se empieza, de no tener ninguna clase de prejuicio contra ellos, porque saber que ellos están actuando más allá de unas circunstancias que ellos no escogieron y que están pues en la peor de las situaciones posibles del momento del conflicto bélico de su país. De ahí pues los adultos sí tienen toda la culpa. El que era hermano del titán del martillo, el militar, que tenía como el relajo con el güero del cabello largo, pues del lado de Paradise el rey, toda la familia de Historia. O sea, los verdaderos villanos aquí son los adultos con agendas políticas militares, igual que en la vida real. Antes de que empecemos a cerrar, porque se me pasó bien rápido esto, siento que muchas veces batallamos de hablar de tantas cosas y ahorita hablamos un montón y se nos pasó bien rápido. ¿Alguna otra observación que tengas de Attack on Titan? Primero, de lo que decías, creo que sí, efectivamente es donde Attack on Titan como que sobresale. Hace mucho énfasis en que los conceptos del bien y el mal en la realidad son bastante difusos. Es bastante difícil decir quién es el bueno y quién es el malo en una situación, porque conociendo las historias, los actores, las motivaciones, pues entendemos bastante de lo que una persona hace. Y pues es algo que muchas veces pasa en la cotidianidad. Es muy fácil ver en las noticias, fulanito se robó tal cosa, y lo demonizan, ¿no? Dicen, esta persona es mala porque cometió un crimen. Pero pues ya estudiando a las personas vamos entendiendo por qué hacen estas cosas y vamos más allá de conceptos como bueno y como malo. No es justificar lo que hacen, pero sí es entender por qué lo hacen, y creo que Attack on Titan hace muy bien eso, porque tanto del lado de Paradis como de Eldia y Marley siempre consideran que ellos son los buenos. Eso es algo que pasa en la realidad. Nadie admite yo soy el malo en esta historia. Lo vemos en la guerra, lo vemos en conflictos políticos, internos, revoluciones, etc. Realmente nadie admite que son los malos de la historia porque siempre lo vemos desde nuestra perspectiva. Entonces, en Attack on Titan, ahorita estamos viendo el otro lado y estamos entendiendo por qué Reiner es así. Tal vez cuando nos enteramos que Reiner era el titán acorazado, inmediatamente pensamos, él es el malo. Y ahorita ya estamos viendo que no es tan simple como etiquetar a alguien como bueno y malo, y que es algo que tenemos que hacer sobre todo en criminología, en psicología. Los términos bueno y malo pueden ser bastante reduccionistas, entonces no es recomendable que los utilicemos porque nadie es completamente bueno y completamente malo. Eso es un tinte muy religioso que tenemos, desgraciadamente. Tan solo marcar a alguien como bueno o como malo es algo que ya no deberíamos hacer, porque los seres humanos, nuevamente como decía hace rato, somos mucho más complejos que una simple etiqueta de persona buena, persona mala. Tenemos un chorro de circunstancias en que una situación podemos realizar un acto criminal sin necesariamente ser buenos o malos. Entonces creo que Attack on Titan hace un énfasis muy importante en eso, en que nos ayuda a conocer las circunstancias y los factores de ambos lados, y no solamente de quedarnos con algo tan simple como quién es el bueno y quién es el malo. Y creo que aquí es donde está el éxito real de la serie. Yo criticaba mucho todo esto de la política porque en el manga está bien tedioso y el dibujo está muy feo, pero una vez trasladado al anime siento que tiene mucha más versatilidad y como que hay más capacidad de empatizar con los personajes que viéndolos en el manga. Es uno de esos casos raros donde el anime supera con creces al manga porque tiene un montón de flexibilidades y simplifica un montón de temas que en el manga se trataron de manera como muy profunda, al punto de que me atrevería a decir que un poquito más de la mitad del manga es cosa política y todo lo demás es como... Pero política, no como lo que estamos platicando, política. Te explican a detalle todos los detalles de lo del rey, que lo del Marley, que lo de los militares, la estrategia militar y eso. Y a lo mejor está padre, pero pues no tanto como los temas que platicamos ahorita. Entonces, si no han visto el stream que hicimos la semana pasada, para todas las menciones que hicimos de que nos acompañó Sandra, los invitamos a que lo hagan. Es muy importante recalcarlo porque siento que ahí tomamos muy bien el tema de las etiquetas y de la sobresimplificación que mencionamos tanto. Entonces es complementario. Si tienen un ratito lo pueden ver en nuestras redes o directamente sobre nuestro canal de YouTube. Y creo que eso sería todo. ¿Tú tienes preguntas? No me hicieron ninguna a ti. A mí tampoco, pero a mí sí me pidieron saludos. Saludos a Diego, nuestro Dungeon Master oficial, que dice que le mandemos saludos y lo mandemos a terapia. Diego, por favor, ve a terapia. A los de siempre, Dafne, Rafa y
creo que ya, bueno, a todos los que nos hacen favor en redes de darle RT y de andar compartiendo el contenido, a todos los que estuvieron en el stream y los que van a estar en los que siguen, los que nos siguen escuchando. Y antes de que digamos de cuál va a ser el tema del próximo podcast, ¿tú tienes saludos o comentarios? Me acabo de dar cuenta que esta vez no hicimos énfasis en la importancia de ir a terapia, entonces también creo que es porque en Attack on Titan no vemos psicólogos, terapeutas. Yo creo que si hubiera psicólogos y terapeutas en Marley y en Paradise serían cosas muy diferentes, pero pues nunca está de más recordarles, vayan a terapia. Igual saludos a Karina y a Juan, que andaban poniendo gifs de golpear a Gaby en los comentarios. Saludos a Abby, que siempre nos escucha, a Lidia, a Carla y a todos nuestros oyentes usuales. Siguiendo con nuestra negación de ser otakus, les vamos a decir que no somos otakus, pero que la próxima semana vamos a hacer un podcast de My Hero Academia, que siento que tiene mucho de este mismo subtexto de que los villanos no son en realidad villanos, no son personas ni buenas ni malas, simplemente a unos les tocó estar de un lado de la historia y a otros del otro, y por circunstancias terminaron en bandos opuestos, pero igual que, bueno, como dices, aquí no hicimos énfasis en lo de ir a terapia porque el contexto sociocultural pues no está como para andar mandándolo a terapia. Es probablemente que ni sepan que es un psicólogo del lado de Paradise, y eso es muy triste, y ahí es donde vemos la importancia, pero yo estoy seguro de que en Boku, si la mitad de los personajes fueran a terapia, el manga ya se hubiera acabado. Pero de eso hablaremos el próximo episodio. Como siempre, Necro, muchas gracias. Igual, gracias. Creo que va a ser un buen tema para continuar este último aspecto del que estábamos hablando. Muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos. Saludos a todos y nos vemos la próxima. Saludos a mi mamá porque luego nos regaña de que no le mandamos saludos. Esperemos que se encuentren muy bien. Quédense en casa, lávense las manos, no salgan, no hagan fiestas, por favor. Ya queremos salir y es más fácil si se quedan en sus casas. Saludos a todos, nos vemos la próxima.